Capítulo 11. Búsqueda en Ufusio. Había pasado una semana desde su salida de Konoha. La rutina diaria consistía en un entrenamiento matutino intensivo para Naruto que duraba solo una hora porque debían de avanzar continuamente a Ufusiogakure, corrían la mayoría del tiempo y saltaban entre árboles cuando encontraban zonas boscosas, paraban 2 veces al día para descansar, comían 3 veces al día, una antes de salir por la mañana, una durante uno de los descansos y finalmente la última comida la tomaban cuando acababan de establecer el campamento y un perímetro seguro para pasar la noche. En algunas ocasiones debían de cargar a Naruto, pues su cuerpo aún no resistía el continuo avance al paso de Danzo y los otros ninjas de élite, se turnaban la obligación de cargarlo, aunque Naruto quería protestar pues solo quería ser cargado por Itachi para pasar más tiempo con él, sin embargo, no lo hacía pues sabía que estaban en una misión y debía de comportarse, además no quería convertirse en una carga para Itachi durante su misión. De cualquier manera, gracias a esta misión había pasado todos los días junto a Itachi, así que Naruto no se podía quejar. Incluso había mentido al decir que no había traído una casa de campaña para la misión y que se le había olvidado traerla, aunque era una mentira que él e Itachi sabían pues Itachi junto al Hokage se habían asegurado de que Naruto llevara todo lo que necesitaría durante la misión. El Uchiha no dijo nada permitiendo así que Naruto durmiera junto a él en su casa de campaña. Durante el día, incluso en los descansos, solo podían hablar de cosas superfluas y triviales en presencia de los demás, pero durante la noche cuando se encontraban solos en la casa de campaña de Itachi, Naruto aprovechaba para preguntarle cosas más importantes a Itachi sobre su pasado, la historia de cómo se convirtió en Chunin y luego en Anbu y también sobre el sueño de Uchiha. Para que otros no escucharan su conversación, Naruto hacía uso de uno de los sellos para mantener el sonido encerrado en cierta área para que él pudiera hablar tranquilamente con Itachi. Era un sello que le había enseñado Ryuga, su sensei en Fuinjutsu recientemente, y Naruto lo usaba para poder hablar con Itachi sin ser escuchados por los demás. Había escuchado maravillado sobre la travesía en los exámenes Chunin de Itachi, supo que él fue uno de los 2 únicos shinobi de Konoha que habían tomado en solitario el examen Chunin, siendo el otro shinobi su padre el cuarto Hokage. Escuchó de Itachi que su padre había batido el récord de la mejor puntuación de la primera etapa del examen Chunin y su récord aún permanecía invicto. Además, Itachi le contó que él había batido el récord del más rápido en acabar la segunda etapa del examen Chunin, y al igual que su padre su récord aún se mantenía en el top. Conforme los días iban pasando, los temas de los que hablaban se iban volviendo cada vez más profundos y Naruto una vez más había preguntado a Itachi sobre su sueño, pues el heredero Uchiha siempre se había negado a contárselo. Incluso cuando Naruto le había preguntado a Izumi y Shisui, se sorprendió de que ambos tampoco sabían sobre el sueño de Itachi. Parecía que el heredero Uchiha siempre había mantenido su sueño como un secreto que solo él sabía. Itachi Nii-chan, ¿me podrías decir cuál es tu sueño? Itachi quedó en silencio tras la pregunta de Naruto. Su pequeño hermano ya le había preguntado varias veces sobre ello e Itachi siempre guardaba silencio evitando el tema, pero con el tiempo se dio cuenta de que Naruto no se rendiría hasta conseguir una respuesta. Sabía que estaban dentro de un sello que aseguraba que nadie más los escucharía fuera de la casa de campaña, aunque quisieran. Guardó silencio un rato considerando si decirle a Naruto sobre su sueño. Si lo hacía, entonces esta sería la primera vez que le diría a alguien más sobre su sueño. Si te lo digo, entonces te contaré la historia completa de por qué elegí mi sueño y no debes de interrumpir mi historia, ¿está bien, Naruto? Sí, está bien, Itachi Nii-chan. Itachi guardó silencio un momento pensando cómo empezar a contar toda la historia tras su sueño que había mantenido en secreto todo este tiempo. Naruto en cambio solo se sentía muy emocionado porque estaba a punto de conocer una parte importante de su hermano. Cuando era niño, mi padre me llevó a un campo de batalla de la anterior Tercer Gran Guerra Ninja. Naruto al escuchar el comienzo de su relato sintió como se le helaba la sangre, pues no esperaba que lo que le fuera a contar Itachi sería algo tan oscuro. Yo acababa de cumplir 4 años en ese entonces. El campo de batalla al que me llevó era uno en donde la batalla había finalizado apenas un par de horas antes y todos los indicios de la guerra que se había librado en ese entonces se habían mantenido intactos. Todos los cadáveres de los ninjas que habían muerto durante la batalla se amontonaban uno tras otro llenando todo mi campo de vista. Solo el aura de la muerte impregnaba el ambiente en ese momento. Naruto comenzó a vislumbrar la escena en su mente y la imagen se adueñaba de su mente y lo aterrorizaba. Mientras más contaba Itachi, la tensión se apoderaba de él. Entonces Naruto tragó su saliva para liberar un poco la tensión que comenzaba a surgir en él, procurando no interrumpir a Itachi.
Estaba lloviendo fuertemente y yo sentía como la lluvia golpeaba sin piedad en mi cuerpo. Mi padre estaba a mi lado, pero él no me había ofrecido nada cercano a la simpatía o el apoyo, no era que yo las hubiera deseado. En aquel momento me di cuenta exactamente de lo que yo era, yo no tenía miedo, tampoco estaba triste y aún así no lloré. Mientras estaba bajo la lluvia mi padre no podría notar si lloraba, pero aún así no lo hice. En aquel momento sentía que si lloraba perdería algo importante, algo crítico para mi futura vida como un ninja, así que resistí y no lloré. La escena frente a mí eran solo montañas de cadáveres. Cuando vi a los protectores de frente de los ninjas que se apilaban muertos uno tras otro en montañas de cadáveres, me di cuenta de que había ninjas que habían pertenecido a Konoha y algunos otros eran de otras aldeas ninja, pero en ese momento los cadáveres que cubrían la tierra ya no pertenecían a una aldea y no tenían conexiones con ninguna frontera nacional. Eso ya no importaba pues todos eran compañeros del mismo destino. Todas las caras estaban llenas de angustia sin importar de qué aldea ninja habían venido. Cuando le pregunté a mi padre el motivo por el que me había llevado a presenciar aquella escena, él solo me había dicho que él se quería asegurar de que viera aquella realidad de la que formaría parte en el futuro como un ninja. Naruto sentía que ya no quería escuchar la historia de Itachi, pues sentía como lágrimas amenazaban con brotar de sus ojos al enterarse lo que había vivido su querido Oni-chan, pero se obligó a seguir pues aún recordaba que le había dicho a Itachi que lo escucharía sin interrumpirlo, y entonces Itachi continuó su relato. Le pregunté a mi padre si ese era el mundo donde viviría, él solo me dijo que yo estaba en lo correcto, que los ninjas somos criaturas que vivimos para pelear y que nunca debía de olvidar lo que había visto ese día. Yo solo miré a la escena que parecía una imagen salida del infierno y fui impregnándola en mi memoria y alma para nunca olvidarla. En ese momento sentí como un calor extraño se arremolinaba en mis ojos, aquella sensación era terrorífica, era como si una salvaje ola de poder fluyera hacia mis ojos, así que cerré mis ojos. Cuando pasó el tiempo sentí que la ola de poder desaparecía lentamente. En aquel momento no sabía lo que me pasaba, pero con los años y la experiencia me di cuenta de que era mi Sharingan que comenzaba a despertar, pero siento que hice lo correcto en detenerlo. Había sentido que si me entregaba a ese poder en ese momento dejaría de ser yo de alguna manera. Naruto se sorprendió al escuchar que su Oni-chan habría podido despertar su Sharingan mucho antes y él no se hubiera resistido a él. Cuando volví a abrir los ojos la escena ante mí permanecía sin cambio alguno, recordé las palabras de mi padre y me di cuenta de que ese era el mundo en el que debía de vivir. Sin embargo, yo no tenía intenciones de quedarme sentado sin hacer nada y aceptar la realidad del mundo en el que había nacido, y entonces una voz surgió en mi interior dándole palabras a mis pensamientos. La cambiaré la realidad de este mundo retorcido. Me di cuenta de que era un error el querer resolver los problemas peleando, por cualquiera que sea la razón. Me di cuenta de que este mundo era retorcido y debía de cambiar. Este pensamiento se convirtió en mi fundación y juré que nunca olvidaría lo que había visto en aquel día, cuando mi padre me llevó a un campo de batalla para presenciar las consecuencias producidas por la guerra. Itachi suspiró fuertemente recordando una vez más la escena de aquel entonces, y entonces la imagen de Shisui surgió en su mente superponiéndose a la imagen del campo de batalla seguida de la imagen de Sasuke, luego surgió la imagen de Naruto y finalmente surgieron varias imágenes de Izumi y Uchiha recordando todos sus buenos momentos y recordándose a sí mismo por qué había entrenado tan duramente todos esos años, sintiendo sus fuerzas renovadas por el sentimiento que surgió al querer proteger a sus seres queridos al cambiar el mundo ninja. Pero me di cuenta de que este mundo no cambiaría solo con desearlo, yo debía de esforzarme por cambiar al mundo ninja, alguien debía de tener las luchas sin sentido. Yo nací en el clan Uchiha, uno de los clanes más fuertes por su doujutsu, nací en la aldea ninja más fuerte, una aldea en donde podría entrenar todos los días para volverme fuerte, así que para cambiar al mundo me di cuenta de lo que debía de hacer. Yo Itachi Uchiha me volvería el ninja más fuerte en este mundo y entonces podría eliminar las peleas sin sentido y el sufrimiento sin fin usando mi fuerza para detener la guerra. Ese se volvió mi sueño. Naruto se sorprendió al escuchar el sueño de su hermano, no quería admitirlo, pero incluso para él, el sueño de Itachi sonaba infantil. Sin embargo, al escuchar el tono serio de la voz de Itachi se dio cuenta de que él no estaba bromeando. Cuando vio la expresión en el rostro de Itachi no pudo evitar creer en él, no podía poner en palabras lo que le transmitía Itachi en ese momento, pero confiaba en él. Naruto confiaba en Itachi más que en nadie más en este mundo, así que, ¿cómo podía dudar de lo que él le estaba diciendo? Se abalanzó a los brazos de Itachi abrazándolo fuertemente para tratar de transmitir su apoyo, pues aún se sentía un poco triste por lo que le había contado Itachi y sin su consentimiento lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Itachi Nii-chan. Itachi Nii-chan.
Tú puedes hacerlo, yo confío en ti. Sé que lo lograrás Itachi, yo te ayudaré para que logres hacer tu sueño realidad algún día. Itachi se limitó a abrazar a Naruto, mientras se resistía a llorar, pues le había costado mucho hablarle a Naruto sobre su sueño y lo conmovieron las palabras de apoyo de su pequeño hermano. Sin embargo, no podía seguir hablando con Naruto toda la noche, pues como ya se encontraban cerca de su destino, se tendrían que levantar temprano al día siguiente para comenzar de nuevo su viaje hacia las ruinas de Uzushiogakure. Así que se acostaron para dormir para renovar su viaje a Uzushiogakure el día siguiente. 2 días después de la charla entre Itachi y Naruto, finalmente estaban arribando a la isla donde se encontraba Uzushiogakure. Habían pasado todo un día viajando en barco, pues para llegar tenían que cruzar una parte del océano. Cuando acabaron de desembarcar caminaron durante 15 minutos por la orilla de la gran isla hasta que eligieron un punto para establecer una pequeña base donde se quedarían los siguientes días, pues no podían adentrarse más allá de la costa. En este punto Naruto sería el único que podría entrar al territorio donde se habían establecido anteriormente los Uzumaki. Existía una barrera alrededor de Uzushiogakure que hacía imposible el paso a la aldea a todos excepto a cualquier persona con el linaje de un Uzumaki en su sangre, según los informes de los especialistas de Fuinjutsu que habían mandado a explorar la zona luego de su caída tras la invasión. Anteriormente ninjas codiciosos de pequeñas aldeas shinobi habían tratado de profanar y robar pertenencias y conocimiento de las ruinas que habían quedado de Uzushiogakure con la esperanza de mejorar el estatus de sus aldeas. Pero todos aquellos que se atrevieron a dar un paso dentro de la barrera en el perímetro de la antigua aldea destruida habían muerto incinerados, pues cualquiera que se atreviera a tratar de pasar imprudentemente por la barrera, se verían envueltos completamente en sellos que desconocían y segundos después estos sellos producían llamas que no dejaban de brotar del sello hasta que consumieran la vida del cualquier intruso dejando de él solo cenizas. En este punto Naruto se tendría que adentrar solo a las ruinas de Uzushiogakure, pues todos los ninjas que lo acompañaban no podrían pasar a través de la barrera. Sin embargo, no temían por la seguridad de Naruto, pues según lo que podía ver Ryuga en el sello la barrera seguía intacta y nadie había podido pasar a través de ella, por lo que no podría haber nadie dentro que amenazara la seguridad de Naruto. Naruto tomó un mapa que le dio Danzo de Uzushiogakure que Konoha había guardado aún tras la caída del pueblo Uzumaki y finalmente tras escuchar varias instrucciones de Danzo y después de despedirse de su hermano Itachi, Naruto traspasó la barrera y comenzó a correr en dirección de Uzushiogakure. Naruto no sabía cuánto tiempo pasaría dentro de la barrera ni cuánto tardaría para volver con el grupo de ninjas que lo acompañaban, pero estaba seguro de que a lo sumo pasaría 2 días buscando por las ruinas Uzumaki, aun si tenía dificultades para encontrar los rollos que le enseñaran a dominar la habilidad de crear cadenas de chakra y la habilidad sensorial famosa de los Uzumaki. Cuando entró finalmente en las ruinas de Uzushiogakure que habían quedado tras la invasión de la alianza conformada por 3 grandes aldeas shinobi y unas cuantas aldeas pequeñas que buscaban la destrucción del clan así como su conocimiento en Fuinjutsu. Lo que encontró Naruto lo sorprendió, las casas estaban intactas, los únicos no había signos la invasión, tampoco encontró un solo cuerpo de cualquier ninja que hubiera muerto tras la invasión. Esto confundió al pequeño rubio pues había esperado encontrar una aldea completamente destruida, sin embargo, no tenía tiempo para pensar sobre ello de momento, tenía dejar sus pensamientos de lado y apresurarse a encontrar lo que estaba buscando, así que tomó el mapa que le había dado Danzo y encontró su ubicación actual y entonces comenzó a dirigirse hacia varios puntos del gran pueblo marcados en el mapa, eran lugares que en su momento habían tenido importancia en el pueblo donde habían vivido y muerto los miembros de su clan. Había buscado por horas, pero incluso en la biblioteca no había encontrado un solo libro o pergamino sobre lo que había estado buscando. De hecho, hasta ahora no había encontrado un solo rollo o libro en todo el pueblo, lo que le hizo extraño a Naruto y se preguntó si algún otro miembro de su clan que hubiera sobrevivido tras la invasión se había llevado todos los documentos en el pueblo. A pesar de sus dudas retomó su búsqueda donde la había dejado hasta que finalmente había llegado a la Torre Kage de Uzushio. Este era el antiguo edificio donde los Uzukages habían liderado al clan durante generaciones. Este era el último punto de búsqueda marcado en el mapa que le había dado Danzo, así que comenzó a buscar cualquier cosa que lo pudiera dirigir a su objetivo. Sin embargo, no había nada que lo ayudara. Cuando buscó en el escritorio del Uzukage encontró un pergamino en un cajón secreto que había activado por error. Sorprendido se apresuró para leer el contenido del mismo. Al abrirlo comenzó a leer lo que decía: vástago del clan, en el remolino confía y vierte tu esencia en él. No había nada más escrito, pero estaba seguro de que sabía el significado del corto mensaje.
Vástago del clan se refería a cualquier descendiente del clan Uzumaki, el remolino era el símbolo de su clan y la parte de la esencia se debía de referir a su sangre, pues Naruto sabía que varios jutsus de sellado hacían uso de la sangre para su ejecución o activación dependiendo del sello. Comenzó a buscar la cresta del clan Uzumaki por la habitación, pero no la encontró y empezó a mover muebles para ver si el símbolo estaba oculto hasta que finalmente movió un gran y pesado librero vacío con ayuda de dos clones de sombra y encontraron el símbolo del clan Uzumaki tras este. El símbolo era del tamaño de la palma de su mano. Naruto dispersó los clones y con ayuda de un kunai se cortó su palma y posó la mano sobre la cresta de su clan y sintió que ésta drenaba su chakra junto a la sangre que había brotado de su mano y varios símbolos de un sello comenzaron a aparecer y brillar por toda la pared. Cuando el drenado de su chakra comenzó a hacerlo sentir cansado se preocupó, pues si el Fuinjutsu no dejaba de drenar su chakra pronto podría morir de agotamiento de chakra en el caso más extremo. Sin embargo, no podía retirar su mano pues sentía como si estuviera pegada a la pared, así que poco a poco sintió como perdía la conciencia mientras veía el brillo que emitía el sello iluminaba toda la habitación. Cuando abrió de nuevo los ojos se dio cuenta de que ya no se encontraba en la habitación de Uzukage, en cambio estaba en una habitación oscura donde podía ver que a unos metros se encontraba una vela encendida sobre una mesa alta. Cuando se levantó vio un pequeño pergamino y un mapa sobre un pedestal, tomó el pergamino y comenzó a leerlo. Descendiente del clan, si estás leyendo esto significa que Uzushio ha caído, todo el pueblo tenía sellos que protegían todas las edificaciones, los sellos evitaban su destrucción al absorber la energía o el chakra de cualquier ataque que lo impactara, nuestro clan había desarrollado un Fuinjutsu prohibido que solo podía ser usado en caso de una invasión, el Fuinjutsu absorbería todo el chakra de los ninjas dentro del pueblo y lo usaría en una explosión de energía para diezmar a nuestros invasores. Este jutsu solo podía ser usado en caso de una calamidad que amenazara con la supervivencia de nuestro noble clan con el sacrificio de todos los miembros que se encontraran dentro del rango del Fuinjutsu, el chakra residual se vertería luego en una barrera especial que rodearía todo Uzushiogakure protegiendo el pueblo de cualquier intruso que codiciara nuestro conocimiento en Fuinjutsu. Este Fuinjutsu ya tiene varias generaciones desde su creación, de modo que con el paso de los años inventamos sellos que podían proteger nuestro conocimiento contenido en rollos y libros en varias partes de la aldea y principalmente dentro de la biblioteca. Estos libros y rollos tenían sellos especiales en ellos que se activarían al mismo tiempo que la activación del Fuinjutsu prohibido que se ha mencionado antes, para evitar la destrucción del conocimiento que habíamos logrado acumular durante varias generaciones, almacenándolos todos instantáneamente en un gran rollo de sellado que se encuentra tras la pared frente a este pedestal. Descendiente del orgulloso clan del remolino, no dejes que el gran nombre del clan Uzumaki se desvanezca, toma el rollo tras la pared y busca el arma ancestral sagrada que blandió el fundador del clan Uzumaki con el mapa en el pedestal, aprende todo lo que nuestros ancestros dominaron y enaltece de nuevo el nombre del clan Uzumaki sobre todas las naciones ninja. Haz renacer de nuevo al clan Uzumaki a su antigua gloria, no dejes que nuestro legado se pierda. Miró a la pared que estaba frente a la mesa, pero no vio ninguna puerta, no sabía cómo pasar al otro lado de la pared, para obtener el rollo que se mencionaba en el pergamino. Sin embargo, antes de intentar obtener el rollo, cogió el mapa al lado del pergamino en la mesa y lo examinó. Se dio cuenta de que marcaba un sitio que estaba aislado de otras construcciones, ni siquiera había indicios de que existiera alguna construcción en el mapa, que le había dado Danzo en la ubicación marcada en el mapa del pedestal. El mapa debía de dirigirlo al arma ancestral que mencionaba el pergamino, pero de momento solo quería encontrar el rollo mencionado en el pergamino. Cuando examinó la pared que se indicaba en el pergamino, encontró la cresta del clan pintada en la pared, se limitó a verter un poco de sangre en ella, la pared comenzó a deslizarse hasta que le dio espacio suficiente a Naruto para pasar hasta el otro lado, donde encontró un par de rollos de sellado en dos distintos pedestales separados por una mesa que tenía dos pergaminos en ella. Naruto miró extrañado a la escena frente a él, pues en el pergamino solo se mencionaba un rollo de sellado y frente a él había dos rollos idénticos. Cuando salió de la habitación se dio cuenta de que la pared volvía a la normalidad como si nunca se hubiera movido de su posición original, y después de salir de la habitación oscura solo vio unas escaleras que conducían hacia arriba y no podía ver el final de esta, así que comenzó a subir hasta que se topó con una pared que obstruía su paso. Ni siquiera lo pensó dos veces cuando se cortó un dedo y vertió la sangre en la pared, esta se deslizó hacia un lado permitiéndole el paso.
Cuando cruzó el umbral, la pared que le obstruía el paso anteriormente volvió a su posición original. Naruto ya no se sorprendió por esto, en cambio miraba extrañado a sus alrededores pues no se encontraba en la habitación de Uzukage. Escaló hasta el techo y se dio cuenta que había salido a espaldas de la entrada principal de la biblioteca y además era de noche. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que había entrado a explorar Uzushiogakure, pero eso no importaba en este momento. Lo único que se le ocurrió era que el sello en la habitación de Uzukage era alguna especie de fuinjutsu de transporte espacio-tiempo. La torre Kage y la biblioteca estaban a 450 metros entre sí y la habitación en la que había despertado estaba por lo menos a 100 metros bajo el suelo según sus cálculos. Además estaba seguro de que la pared por la que había salido solo se activaba por dentro, de modo que era virtualmente imposible obtener los dos rollos dentro de la habitación sin activar el sello en la habitación de Uzukage. Naruto estaba harto de pensar en tantas cosas y se decidió a descansar durante la noche hasta la llegada de la mañana para comenzar a buscar el arma ancestral sagrada que se mencionaba en el pergamino que había leído antes. Invocó su casa de campaña que no había usado hasta ahora y se metió en ella decidido a dormir un poco antes de continuar con su búsqueda por la mañana. Aún sentía los efectos del drenado de chakra ya que aún no recuperaba al 100% de todo su chakra, por lo que no tardó en conciliar el sueño sin saber que